Buenas noches, mis queridos hermanos. Nosotros estamos aquí y vamos a continuar nuestro estudio acerca del culto de adoración o el servicio de adoración. Cómo debe ser un culto el domingo por la mañana, cómo podemos prepararnos y cómo podemos dirigir el culto para la honra y la gloria de Dios. Entonces vamos a orar y después vamos a seguir nuestro estudio. Amado Padre, gracias por el tiempo que tenemos para estudiar tu palabra y estudiar el ministerio que tú nos permites estar ahí involucrados, sirviendo. Es un privilegio que tenemos, que no merecemos, pero es un regalo por la gracia de Dios. Estamos muy agradecidos y pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el tema para que podamos dirigir bien los cultos de adoración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada, bueno, por un mes ya estamos viendo, pasamos 2 semanas viendo el tema de la adoración, qué es la adoración bíblicamente, y yo les di una introducción a la teología bíblica del tema de adoración, y después empezamos una serie de 5 partes, y las 5 partes son los 5 puntos o los 5 elementos necesarios en un culto de adoración. 5 cosas que vemos en la palabra de Dios y queremos, si Dios permite, queremos hacer la misma cosa en los cultos el día de hoy. Entonces, la semana pasada vimos el tema de leer la palabra de Dios. Hoy nos toca el segundo elemento, que es orar la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir viendo los 5 elementos. Como hemos visto, aquí están: leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra y ver la palabra. Leer, como hablamos la semana pasada, habla del tema de hacer una lectura pública en el culto. Puede ser una vez, puede ser 5 veces, no importa. No es la prédica, no es tiempo de enseñanza, es simplemente un tiempo para leer en voz alta la palabra de Dios. Hoy vamos a orar, estamos tocando el tema de orar, pero no simplemente orar, sino orar de acuerdo con la palabra de Dios. Y a veces también orar palabra por palabra lo que la Biblia nos dice, orar según lo que la palabra nos dice. Y después seguiremos otras semanas con cantar, predicar y ver la palabra. Entonces ahí están. Ahora tenemos el hermano Luis, parece que está aquí con nosotros. Si está ahí, Wakigo. Aló, Aló, Wakigo, buenas buenas noches. noches, Dios le bendiga. Sí, igualmente, Wakigo, gracias por conectar. Ya, bueno, entonces, vamos a, vamos a seguir aquí. Entonces, ahora, viendo el segundo elemento, que es orar la palabra. Entonces, en el libro que estamos leyendo dice: la oración corporativa encuentra tanto su objetivo como su contenido en la palabra de Dios. Hasta aquí vemos algo importante. La oración encuentra su objetivo. Nosotros estamos orando hacia una persona, hacia Dios. Entonces, eso sabemos, es la oración. La oración es la comunicación con Dios. La Biblia nos enseña que así es la oración, pero también dice, encontramos el contenido de la oración en la palabra de Dios. La Biblia misma nos dice de cuáles son los temas que debemos orar y cuáles son los motivos que debemos llevar a Dios. Y dice: los mandatos y ejemplos de las Escrituras dan a los creyentes una agenda completa para la oración y la reunión pública. Y la reunión pública es el momento y el lugar adecuado para participar la disciplina, perdón, practicar la disciplina de la oración. Entonces, la oración en privada, sí, Jesús dice: entra en tu closet y ora al Padre. Pero también vemos muchos ejemplos de orar en público cuando Pablo habla a las iglesias del tema de orar como iglesia. Entonces, eso vemos mucho. Entonces, orar la palabra de Dios. Ahora, el día de hoy tenemos solo el hermano Luis, que está aquí por el momento. Posiblemente otros han de llegar. Los hermanos de Chirihuasi están en una reunión. Parece que van a inaugurar el asfaltado. Entonces están haciendo una planificación ahí.
Entonces ahí estamos orando por ellos también. Joaquín, ¿cómo fue el trabajo hoy? ¿Todo bien? Un poco acalorado. Acalorado. ¿En serio? Ah, sí. Ahí demasiado. Está un tono más oscuro, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, sol. Sí. Hace fuerte hoy, ¿no? Eso yo estaba viendo. Sí, Mm, qué bueno que no. pero, pero bueno por un lado, porque si llueve, peor. Verdad, verdad. A veces el sol es mejor que la lluvia, ¿no? Sí. Es difícil trabajar en el lodo. Entonces, Ujú. ¿está con gripe o No, solo la tos. alergias? Están muchos en la iglesia con gripe, por eso le estoy preguntando. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir. Dice, ahora tenemos aquí motivos de oración en público, pero eso son cosas generales que vemos en la palabra de Dios. Dice la provisión de alimentos, y voy a poner un versículo con cada uno. Provisión de alimentos, la buena salud, la salvación de los no cristianos, la unidad entre los creyentes, la esperanza, el gozo y la paz, la sabiduría, la revelación y el conocimiento. Aquí dice, este versículo es bonito,10 y- Efesios 1, 16, 17 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Me gusta mucho que Pablo hable de eso, pidiendo que Dios les dé sabiduría, también conocimiento de Dios. Ese es un motivo de oración. También el aumento del amor, Filipenses 1, la paciencia, Colosenses, por los enfermos, por la confesión, vemos en el libro de Daniel y otros pasajes también. Podemos orar por la predicación de los pastores, por las oportunidades de proclamar a Cristo. Colosenses 4 habla de eso cuando Pablo está encarcelado. Dice, pido que Dios me dé más oportunidades para seguir predicando. También la recepción favorable del mensaje de Cristo, la liberación de los perseguidores y por los gobernantes. Es una lista de 15 motivos, pero hay tantos más. Pero quería poner eso aquí, ¿por qué? Porque en la iglesia cristiana, cuando nosotros oramos en público, muchas veces solo tocamos los temas de la buena salud o ¿cuál era? Número 9, por los enfermos. A veces solo oramos por estas cosas. Si soy honesto, yo también a veces me caigo en eso, de, por ejemplo, si recibimos motivos de oración, si recibimos 10, muy probable 9 de los motivos van a tocar el tema de una enfermedad de una persona. Y eso no es malo, aquí está, ejemplos de orar por la salud, pero eso no es la única cosa. Debemos en público orar por la unidad entre creyentes. En público debemos confesar nuestros pecados, cosas así. Entonces hay muchos motivos más que podemos dar a nuestro Señor en privado, tanto en privado como en público, ¿ya? Entonces ahí están algunos motivos de oración. Ahora, viendo en el culto, ¿cómo debemos hacer eso? 9 consejos prácticos para la oración pública. Uno es que un pastor, Dios mediante en la iglesia tiene varios pastores y ancianos. Un pastor debe dirigir el tiempo especial de oración. Obviamente otros hermanos y hermanas pueden orar durante el culto por otros temas, pero si hay un tiempo de oración prolongada en el culto, sería muy bonito que el pastor ore específicamente en ese tiempo, porque ahí vamos a hablar de motivos especiales, motivos específicos en la iglesia. Entonces eso es uno de los trabajos del pastor. Por ejemplo, cuando en Hechos, cuando los pastores, los discípulos dicen, nosotros tenemos que dedicarnos al ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Tienen ese doble llamado y eso es tanto en privado como en público.
Entonces vemos el ejemplo, el patrón bíblico que el pastor debe, o los pastores ancianos deben tener esta oportunidad de dirigir a la congregación en oración. No es obligatorio, no es que tiene que ser cada vez, pero yo creo que lo más normal en la iglesia sería los pastores y ancianos dirigiendo el tiempo de oración. Número dos, se puede recibir motivos en ciertos contextos. Entonces, yo creo que es muy bonito preguntar a la congregación motivos de oración, pero es mejor si es una iglesia pequeña, eso podemos hacer, o mejor un culto entre semana. A veces el domingo, si hay más de 50 personas ahí, puede ser complicado, porque vemos muchas manos que se alzan y es muy difícil ver quiénes son y a veces puede confundir a la gente, puede perder a la gente, entonces puede ser mejor evitar recibir motivos en público cuando hay muchas personas. Mejor en privado preguntar de los motivos, pero en ciertos contextos está muy bien. Aquí están algunas ideas para el enfoque de la oración. El enfoque de la oración puede ser por motivos específicos de la iglesia. Puede ser algo específico, por ejemplo, entre semanas, si una persona falleció, obviamente podemos orar en público por la familia y todo lo que está sucediendo ahí. Obviamente el pastor nunca va a publicar los pecados privados de la congregación. No debemos orar y decir, oremos por tal hermano que está en pecado. Obviamente nunca vamos a hacer eso, pero si son motivos conocidos por la iglesia, sería bueno. Es un buen momento también de orar por los misioneros, por la iglesia perseguida a nivel mundial. Ahí está la oportunidad de orar por ellos. El enfoque de la oración puede ser según el calendario también. Por ejemplo, orar por los gobernantes en un día de votación, orar por las madres en el Día de la Madre, cosas así. Si hay una crisis a nivel mundial, los hermanos de la iglesia probablemente están muy preocupados. Entonces el pastor tiene la responsabilidad de guiar su familia de fe, la iglesia, a obedecer Filipenses 4:6 y convertir nuestra preocupación en oración. Y el pastor puede dirigir y puede decir, sabemos que tal país está en guerra y vamos a orar por tales hermanos y por tal país. Entonces podemos orar según el calendario, según las cosas que estén sucediendo. Número 5, el enfoque de la oración puede basarse en el tema del sermón también. Si es que el pastor ya sabe que va a predicar de, no sé, de confesión, sería muy bueno que sea una oración de confesión. Puede tocar el mismo tema. El tema del sermón, debemos buscar todas las oportunidades para hacerle escuchar una y otra vez. El pastor va a decir el tema una y otra vez. Las canciones deben ir con el mismo tema, pero sería bonito también que la oración también esté con el mismo tema, para que la iglesia escuche una y otra vez el mismo tema domingo por la mañana. Y número 6 es una recomendación. La oración siempre debe incluir alguna ilusión al evangelio. Siempre es bueno terminar la oración, especialmente en público, terminar la oración con unas palabras acerca del Evangelio. Gracias por la cruz, gracias por la salvación, gracias por tu gracia en nuestra vida, gracias por por la eternidad en el cielo que tenemos por la sangre de Cristo, gracias por perdonarnos de nuestros pecados, por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Así, cosas así. Siempre es bueno incluir algo del Evangelio cada vez. Como cristianos tenemos que escuchar el Evangelio miles de veces. Es bueno día tras día, semana tras semana, escuchar el Evangelio. Entonces, eso, una recomendación. Y, ok, usted es el único aquí, pero si desea añadir algo, estamos grabando para los hermanos que vean en el futuro. Puede añadir cualquier cosa también, me avisa nomás. Entonces, ahora, aquí está otro consejo práctico número 7. Sí, Wakigo, iba a decir algo. Sí, sí, en cuanto a la oración, es bastante
bastante, como le digo, o sea, muy importante, ¿no? Y Ujú. pero ha sido, como digo, ha sido un problema pues, también, ¿no? Que muchas veces, o sea, no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchas personas que realmente sí oran en casa, pero algunos no, ni siquiera oran en la casa. Sí. No Ajá. sé si será que no han, ¿cómo se dice? No han escuchado, o sea, cuán importante es la oración o no hay necesidad de orar. Ujú. Yo creo que es que realmente, o sea, no sé si falta de conocer, como dice ahí, o sea, también muchas veces no oramos por sabiduría o por falta de, o sea, no oramos por conocer más de Dios, más estamos orando, o sea, por los deseos que está al alcance, o sea, de nosotros. O sea, como decía, siempre decía, bueno, ore por mi hermano o por mi hermana que está enfermo, casi Sí. mayoría del tiempo, ¿no? Pero nunca escuchamos decir que ore por esto, o por lo que está pasando, o por lo que pasó, o por lo que hizo, o sea, peor, o sea, sobre la confesión, ¿no? Lo que en eso, o sea, casi yo siempre, claro, o sea, no pronuncio, o sea, no, o sea, en fallo, pero yo siempre digo, reconozco, o sea, delante de Dios, porque eso es lo que Dios, o sea, realmente, o sea, ve, ¿no? Escucha también, o sea, si uno no reconoce, o sea, desde el principio que uno tiene esa necesidad de realmente, o sea, reconocer que ante Él, o sea, no somos dignos solamente por su gracia. Su amor es que nos da ese acceso, o sea, que podemos entrar con confianza, o sea, por medio de la oración. Ujú. Y Sí. ahí, más que todo, o sea, me interesó cuando dice que, claro, o sea, en cada oración también, o sea, debe ir, como se llama, también, es como dijo, o sea, presentado o escuchado el Evangelio. Sí. Ujú. Centrada el Evangelio, creo que dijo eso. También, o sea, Sí. Sí, sí. ujú. Ujú. Eso, Sí. aquí. Sí, Wokigo, gracias por compartir. Yo creo que usted está en lo correcto. Muchos no saben practicar y lamentablemente yo tengo el miedo que muchos pastores y ancianos están en lo mismo y por eso la oración en la iglesia falta, ¿no? Falta vida, falta prioridad, porque incluso ellos no es algo real en su propia vida y puede ser por eso también que en la iglesia los hermanos no vean esa necesidad, porque tal vez desde el pastor no vean en él la necesidad o a veces también el pastor si ora mucho tiene esa vida de oración y la gente simplemente no hace. El, am, yo creo que Satanás tiene mucho que ver con eso. Yo creo que Satanás sabe que la oración es tan importante, entonces él enfoca su ataque en eso y desanima a los creyentes a seguir en eso. Y posiblemente en hacer eso, orar en público más y tomarlo más en serio, posiblemente eso va así contagiar a la iglesia, contagiar a los hermanos para que tengan ese deseo de orar más. Yo creo que incluso en nuestra iglesia sería bueno animar más, Ujú, más, más, domingo tras domingo, decirles una y otra vez, hermanos, que estemos en oración. Eso es algo tan importante. Sí, sí está muy bien. Ok, gracias por compartir. Entonces, este consejo veo que es de mucha ayuda. Muchas iglesias optan por 4 oraciones públicos en el culto. Puede ser diferente, pero esa es una idea nomás. La bienvenida, mitad del servicio, antes de las ofrendas y la bendición final. Entonces, ¿cómo son? La primera puede ser general, dirigido por un hermano de la iglesia y enfocado en el tema de la lectura de las escrituras. O sea, puede ser una palabra de bienvenida y simplemente una lectura de la palabra, como vimos la semana pasada, una lectura y el hermano puede seguir y entrar en el culto en oración. Y la oración sería muy bonito que sea basado en la lectura. Por ejemplo, si está leyendo algo de la confesión, enseguida orar por la confesión y ahí enseguida tocar el tema. Eso veo muy importante. Muchas iglesias dan ese trabajo al pastor.
dicen que la oración pastoral debe ser esta oración, la primera oración. Muchas iglesias son así, pero no todas. Ah, hablando de eso, eso sería la segunda. La segunda oración puede ser la oración prolongada, dirigido por uno de los pastores. Esta oración se le conoce como la oración pastoral. Entonces, cuando yo mencioné al principio, el pastor o anciano debe dirigir el tiempo de oración, estoy hablando de esta oración. Es la oración más prolongada, es la oración donde se mencionan motivos específicos. El pastor y los ancianos están de verdad, están guiando el corazón espiritual del pueblo hacia las cosas de Dios. Entonces está de verdad el pastor, el anciano está enseñando a la congregación cómo orar en ese momento. Entonces es algo sumamente importante esa oración. Entonces puede ser la primera oración o puede ser la segunda oración, que sea la oración pastoral. Iglesias hacen eso diferente, pero depende mucho de la iglesia. Aquí dice en el libro que estamos leyendo, dice, el líder que dirige esta oración intercede en nombre de los creyentes de nuestra congregación que tienen necesidades específicas. En este momento del servicio lloramos con los que lloran, intercediendo por los creyentes que, por ejemplo, sufren por causa de una enfermedad, por la pérdida de un ser querido o por un peligro financiero. Nos regocijamos con los que se regocijan, agradeciéndole a Dios por las provisiones recientes de su gracia, tales como nuevos matrimonios, los recién nacidos, las recuperaciones de enfermedades y la conversión de los incrédulos. Entonces ahí habla de algunas ideas. Si nosotros vamos a orar 4 veces en el culto, obviamente no vamos a orar por todas estas cosas 4 veces. Ya, sería una sola vez que tenemos que tocar estas cosas. Eso sería la oración pastoral o un anciano pastor, como sabemos que son lo mismo, pero alguien que sea así como los líderes espirituales de la iglesia, sería bonito que ellos dirijan esta oración. La tercera oración puede ser dirigida por un hermano o hermana enfocado en la ofrenda y también en el agradecimiento. O sea, si hay una oración aparte, específicamente por la ofrenda, yo veo que es una buena oportunidad para cualquier hermano, cualquier hermana que tenga la oportunidad de orar en público. Puede ser bueno ahí. Y la última, la cuarta, puede ser enfocado en el tema y la aplicación del sermón. Entonces, una oración final, una oración de despedida y mencionar. No queremos predicar de nuevo, ya predicamos. La gente ya está cansada, ya está lista para irse. Entonces no vamos a predicar otra vez, pero simplemente en la oración decir, por ejemplo, si fuera el tema de confesión, Dios, ayúdanos esta semana a confesar los pecados tan pronto que los hacemos. Ayúdanos a confesar rápido nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Algo así sencillo, sencillo, pero enfocado en el tema y la aplicación del sermón. Esto es número 7, las 4 tipos de oración. Y veo, David está aquí. David, ¿nos puedes escuchar? Bueno, William, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Lo Ah, siento por reunirme recién. no, no, está bien, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo van los estudios? Eh, bueno, hoy no tengo mañana, solo que hoy recién me Mañana. desocupé. Ah, mañana, mañana. Ya mismo va a Ujú, tener licencia, ¿no? sí, Ya, bueno, bueno, eso sí, sí toca. Muy bien, gracias por conectarte, ya. ujú. A ver, entonces vamos a seguir hasta al número 8. Ya, una oración de confesión pública ayuda con las críticas contra la iglesia. Justo el hermano Luis estábamos tocando este tema hace ratito, ¿no? Lamentablemente, los hermanos de la iglesia son conocidos como hipócritas. Y si sea verdad o no, así es la comunidad. Ellos siempre dicen que somos hipócritas, que nos creemos perfectos y bueno, toda esa clase de locura.
Pero qué bonito sería si uno de ellos vayan al culto y la primera cosa que escuchen son los hermanos pidiendo perdón por sus pecados delante de Dios. Entonces, eso sería bonito. Yo escucho eso en nuestra iglesia, como dice el hermano Luis también. Yo he escuchado muchas veces eso. Las personas de afuera dicen, bueno, así, ¿cómo así los cristianos? O así son los cristianos. Yo quiero decirles, por favor, que vayan a un solo culto y ahí van a ver que no hay personas en nuestra iglesia que se creen perfectos. No, no hay nosotros no vivimos así. Y yo creo que es así en la mayoría de las iglesias. No todas las personas son perfectas, pero la mayoría de los cristianos que yo conozco son personas que reconocen su propio pecado delante de Dios. Y orar eso en público, yo creo que ayudaría mucho. Y el último consejo, esto tiene un poquito de detalle, vamos a ver. Dice utilizar recursos de oración y hay algunas cosas aquí. Por ejemplo, las escrituras. Entonces aquí ponemos algunas citas. Am, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál vamos a ver? Eso de Segunda de Tesalonicenses, vamos a ver qué dice. Segunda de Tesalonicenses, ya, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ya, Segunda de, ¿cómo es? Segunda, lo siento, estoy en primera. Yo estaba leyendo pensando, esto no me parece. Aquí está. Segunda de Tesalonicenses 3, 1 al 2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces ahí está orando Pablo con la iglesia. Y está diciendo Pablo a la iglesia, por favor, como iglesia, oren por esos asuntos, que la palabra del Señor corra o que crezca, ¿no? Que sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta es una oración pública. Y lo que les estoy diciendo, el recurso de oración son esos dos versículos. Si decimos, ¿qué vamos a orar el domingo? ¿Qué es el tema que debemos tocar el domingo? Podemos usar uno de esos pasajes aquí y orar según el pasaje. Utilizar el pasaje bíblico como el contenido de la oración. Y podemos orar algo como, por favor, Señor, que aquí en la comunidad, que tu palabra crezca aquí en la comunidad y que sea glorificada aquí en la comunidad. Entonces, los pasajes bíblicos nos ayudan a saber de qué debemos orar. Entonces, si quieren notar o tomar una captura, ahí están algunas citas, ¿ya? También la letra B, llevar un registro de oraciones públicas. Eso depende de la iglesia. Para mí parece mucho, pero algunos vean la necesidad de hacer eso. Llevar un registro de qué fue el tema de la oración y quién oró. Con eso sabemos que todos los ancianos están orando, están en un ciclo así orando todos y cuáles son los temas. Es muy importante que oramos de vez en cuando por la confesión. Es muy importante de vez en cuando que en la oración no pedimos nada, solo agradecemos a Dios. Entonces ahí están. Puede ser bueno llevar un registro. O si podemos recordar, alipache, no hay problema. La letra C, una vida dedicada a la oración privada. Es un recurso grande para la oración pública. Tal como hermano Luis estaba diciendo, una vida dedicada a la oración privada. Si yo no estoy dedicado a a la oración privada, nunca voy a poder dirigir la oración pública de una manera eficaz. Puedo orar y decir, Dios, gracias por ese día, gracias por la iglesia, amén. Pero una oración que llega al corazón, una oración que Dios escucha, nunca va a salir como una sorpresa de una persona que no ora en privado. Nunca en público, nunca va a funcionar.
Entonces tenemos que crecer en el área de oración privada. El predicador Charles Spurgeon dijo, el secreto no es que somos tan devotos de corazón como deberíamos. Debemos mantener una comunión habitual con Dios, o nuestras oraciones públicas serán insulas o formales. Insulas significa sin vida, ¿no? Sin poder. Tal como dice, si nosotros no tenemos la comunión privada, nunca vamos a poder tener un ministerio eficaz de oración pública. Entonces, eso vemos muy, muy importante. Am, También recursos de oración. Leer E.M. Bounds. E.M. Bounds. Esa es la foto que ven ahí del libro Color Café. Yo tengo el mismo libro aquí, pero en inglés. Este libro es un tesoro, de verdad les digo, un tesoro de oración, el poder de la oración. Lo que pasa es que Bounds, el predicador, él escribió como 7 o 8 libros del tema de oración, pero este libro es un resumen como las mejores partes de los 8 libros. Están todo aquí. Y no es grande, es unos 120 páginas. No, no, 180, perdón. Es poco más grande que lo que pensé. Pero esto les animo, hermanos. Leyendo eso nos anima en la oración privada. Y si tenemos un fuego aquí de la oración privada, Dios va a bendecir también mucho nuestra oración pública, ¿ya? Entonces ahí está. Él dice, hacemos más de todo lo demás que de orar. Eso sí es verdad, ¿no? Hacemos todas las cosas en el mundo, menos orar. Muchas veces es la última cosa que pensamos hacer. Otra recomendación para la oración privada, para animarnos en eso, es El Valle de la Visión, el otro libro que está ahí. Aquí tengo también, eso es en inglés, tengo aquí, yo leo una página todos los días. Y a veces me falta un día, pero casi todos los días, ¿no? Y lo que es Valle de Visión son oraciones escritas por los puritanos. Entonces aquí está el tema y una oración. Entonces yo leo uno todos los días. Y eso me anima, me anima, me anima tanto en la oración. Yo he leído este libro 3 veces, creo. Estoy en la tercera vuelta ahora en este libro. Mi mentor me regaló eso. Me encanta, me encanta. Probablemente es mi libro favorito, más allá de la Biblia. Este libro también va a ser un incendio en el corazón por la oración privada. Y va a llegar el domingo y no vamos a poder esperar para pasar adelante y orar. No por orgullo, sino es como que algo quiere explotar en nosotros, quiere salir, porque estamos tan emocionados por el tema de la oración. Entonces, les animo, esos 2 libros en mi experiencia, son los mejores libros del tema de oración. Am, Probablemente hay más también. Hermanos, si ustedes saben tal vez un buen libro de oración, más allá de estos, ¿han leído uno que sea súper bueno o quieren probar estos? La verdad, yo no he leído ningún libro, Ya, pero necesito ayuda en ujú. eso, en la parte de la oración. Sí, 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 ¿Sí? amén. Todos necesitamos ayuda, ¿no? En mi vida personal, les prometo, estos 2 libros me han ayudado más que cualquier otro libro en el tema de oración. Yo he leído algunos y estos los mejores, en mi opinión. Ahora, siguiendo el tema de recursos de oración, tenemos la Biblia, un registro, una vida privada a la oración, ¿no? Leer esos 2 libros. Hay un poquito más también. am, Hay libros de oración pastoral. Los otros 2 libros que yo les indiqué, estos dos aquí, son de oración privada. Toquen el tema porque son de pastores, toquen el tema de oración pastoral, pero los dos
libros que ven aquí, Spurgeon, Discursos a mis estudiantes, y el otro también. Los dos libros son escritos por pastores específicamente por el tema de oración pública en la iglesia. Entonces, son súper buenos, súper buenos. El Spurgeon, por ejemplo, yo puse aquí algunas citas de él porque me gusta cómo escribe. Dice, hay margen de mejora y en algunos ámbitos existe una imperiosa demanda de ello. Por lo tanto, permítanme advertirles encarecidamente, amados hermanos, que no arruinen sus servicios con sus oraciones. Me gusta como él es muy chistoso como escribe. Él está escribiendo a otros pastores. Dice, no arruinen sus servicios con sus oraciones. Tomen la solemne resolución de que todos los compromisos del santuario sean de la mejor calidad. Entonces, Spurgeon, de hecho, él da la idea de que los pastores deben escribir sus oraciones antes del domingo. O sea, preparar palabra por palabra lo que vamos a orar. Algunos dicen, eso no es bueno, no debemos orar así. Pero Spurgeon dijo, bueno, para mí eso es lo mejor. Yo quiero que mi oración esté preparada antes de ir al púlpito. Entonces, así fue su idea. Dice aquí, una oración soñoliento, o sea, que me hace dormir. Dice, ¿qué puede hacer que, que a la gente le disguste más ir a la casa de Dios? Dedica todo tu alma a este ejercicio. Si alguna vez dedicaste toda su vida a algo, que sea acercarte a Dios en público. Muy bonito como escribe. Dice también, oren cuando profesan orar y no hablan de ello. Prediquen en el sermón y oren en la oración. Ahí está hablando de que muchos pastores, en vez de orar, prediquen de nuevo todo su sermón. Eso no es el punto de la oración, no es predicar, es orar. Predicar cuando debemos predicar y orar cuando debemos orar. El otro es Samuel Miller. Él es un puritano también y él escribió este libro, Pensamientos acerca de la oración en pública. Y él, voy a leer eso, dice, una de las excelencias más esenciales de la oración pública es que abunde en el lenguaje de la palabra de Dios. Este lenguaje es siempre correcto, siempre seguro y siempre edificante. Otra excelencia de una buena oración pública es que sea ordenada, es decir, que tenga un orden real y perceptible. No que se caracterice por la formalidad, no que siempre se mantenga el mismo orden, pero sí que sus diversas partes de adoración, confesión, acción de gracias, petición e intercesión no se mezclen de forma descuidada e inconsiderada. Una oración adecuada en la asamblea pública es digna y general en su plan y completa en sus peticiones, sin caer en demasiados detalles. Entonces, es un párrafo largo, pero es bonito. Muchos de nosotros ni sabíamos que hay pastores que escriben de este tema para prepararnos en el tema de oración pública. Pero cuando empezamos a leer, ahí nos damos cuenta, hay muchos recursos para ayudarnos. No debemos ir a la iglesia sin pensar en qué vamos a orar. Específicamente la oración pastoral estoy hablando. No tenemos que pensar mucho antes de orar por la ofrenda, ¿no? Pero cuando hacemos la oración pastoral, sería bueno dedicar un tiempo antes del culto a prepararnos por este labor tan importante. Entonces, esto es, mis hermanos, esto es el estudio de hoy. Les animo, si pueden, conseguir estos libros, valen la pena. El libro de Spurgeon, Discursos a mis estudiantes, yo tampoco tengo esto en inglés. Hermano Luis, creo que usted tiene esos, ¿no? Usted tiene unos dos o tres de estos libros, ¿no? Estos, unos de Spurgeon, otros de no sé quién más, de otros, ¿no? Sí, pero no son de oración. No es de oración. ¿De No, Spurgeon tiene o de otro autor? de Spurs. De Spurgeon, ya. Entonces,
si es el mismo, si es que dice discursos a mis estudiantes. ¿Ya? A ver. Ya, este libro que tengo yo tiene dos libros, ¿ya? Tiene dos libros aquí en el mismo libro. El primero es discursos a mis estudiantes. Y cuando habla de la oración, es el capítulo 3 es la oración privada del pastor. El capítulo 4 es la oración pública del pastor. Entonces, no es que todo el libro toca oración, solo capítulo 3 y 4, esos dos. Entonces, puede tal vez revisar un día, a ver si tiene eso, porque ahí Mm, mismo habla mucho, es un capítulo largo, pero es muy bueno, muy interesante. Nos ayuda mucho en este tema. También el otro libro, Valle de Visión, esto aquí. Y casi estoy seguro, esto también pueden conseguir los dos por PDF si le gusta leer en compu. A mí no me gusta mucho, pero para algunos ahí puede conseguir gratis estos libros. ¿Ya? Esto es, mis hermanos, no hay nada más. Muchas gracias por su tiempo. Si es que hay un comentario final, pueden compartir, mis hermanos. Yo, de mi parte, o sea, más que todo, darle gracias a Dios, porque es muy importante, o sea, más que todo, o sea, recordar y más que todo, o sea, que nos ayuda también, o sea, a poner en práctica, porque a través de la enseñanza también nos da más conocimiento, también nos da más, ¿cómo diría? O sea, más herramientas, ¿no? O sea, cómo también, o sea, orar, también de qué manera, o sea, cómo podemos orar, o sea, más eficazmente, Ujú, que realmente, o sea, que agrade a Dios y también que podamos ser de edificación, también de motivo, ¿no? O sea, de que otros también deseen orar, o sea, ujú. eso. Sí, sí, muy bien. Gracias, Wakigo. Gracias por compartir. Sí, estoy muy de acuerdo. Todos necesitamos crecer en esta área. Entonces, si nosotros crecemos en esta área, yo creo que también la iglesia como resultado va a crecer también en esta área. Entonces, muy bien. Ya, gracias entonces por conectarse. Y David, no sé si puedes, por favor, cerrar nuestro tiempo en oración y así terminamos, por favor. Bueno, hermano, bueno, entonces, eh, bueno, oremos. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este día, por esta noche, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre podemos acudir a ti, Señor, en nuestra necesidad, nuestra aflicción, en lo que nos pasa, Señor, podemos acercarnos confiadamente a ti. Señor, este tema de la oración, pedimos sabiduría de parte de ti, Señor, de cómo orar, cómo, cómo hacer una oración eficaz, viva, no simplemente que sean palabras elocuentes, sino sea el corazón hablando ante ti y entregándote ante ti, Señor. Queremos profundizarnos, queremos ser sabios mediante tu palabra. Queremos prepararnos mucho más para poder ayudar a la congregación, a la familia y también en lo personal, tener esa comunión, esa relación muy especial a través de la oración. Eh, Gracias, Señor, por estos estudios. Y, Señor, igual, pedimos por los demás hermanos que no se desanimen, Señor, que sigan adelante, que sabe todo. eh, Tenemos a un Dios verdadero, un Dios real que está ahí para escucharnos nuestras oraciones, Señor. Te agradecemos. Señor, pedimos igual esta noche que cuides de cada hermano, de sus vidas, de sus ministerios, de su familia,
los trabajos en los que desempeño, Señor. Pedimos igual de tu protección. Y gracias también por hermano William, por ayudarnos a edificarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, mi Dios, y dejamos todo en tus manos nuestras vidas por esta noche. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Muchas gracias entonces por el tiempo. Muchas bendiciones. Para que siempre yo aquí, Bueno,